Si bien es cierto, reconocemos una temática universal, muy en la historia, en el mundo y en la sociedad. Con esto queremos también significar la presencia actuante de agentes, grupos, muchas veces ocultos, invisibles. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Muchas veces este ocultamiento que tiene que ver con cuestiones de raza, de sexo y de clase social. Nosotros queremos poner énfasis en el hecho, por ejemplo, de que la mujer, yo creo que hay que reconocerlo ya, el rol que cada vez mucho más importante en todo tipo de ámbito social, cultural, intelectual. Es por eso que nos sentimos muy... ¿Qué decimos del libro? Y aquí he participado como integrante de un proyecto que trabajaba justamente la temática de sujeto, nación y existencia en el medio siglo, del principio del siglo XX, un grupo interdisciplinario que trabajamos sobre temas de Argentina en este caso. Entonces por eso el libro se llamó Argentina en el espejo, y bueno, hay un trabajo mío ahí sobre este tema. Bueno, yo en primer lugar agradezco infinitamente a Encuentros y a Gloria y a Claudio encontrar y fundamentalmente rastrear y estudiar, leer fundamentalmente la escritura de mujeres, porque por supuesto como profesora hemos estudiado todas las literaturas, yo me especializaba en literatura hispanoamericana, pero bueno, siempre están consagrados autoras y autores, pero fundamentalmente el canon siempre lo han construido y lo han armado fundamentalmente los hombres, y la mayoría que aparecen allí son hombres que se han destacado en la ciencia, en las letras, en el arte, pero también muchas mujeres. Entonces mi investigación siempre ha sido rastrear estas mujeres que han escrito, que han también sobresalido en su época y no han sido tal vez tan consagradas como los hombres. Sin en este caso hacer ningún tipo de discriminación, pero siempre mi estudio, mis enfoques han sido desde la perspectiva de la mujer y desde el género también, ¿no? Desde las teorías del género. En este caso entonces tal vez sea un poco amplio, voy a hablar un poco de cómo las mujeres, a través de tres autoras que han ocupado la primera parte del siglo XX, Clorinda Mato de Turner, como generalmente la llamamos, ella, la idea de unidad en la diversidad, más allá de las barreras étnicas, geográficas o sociales, que es un poco lo que estábamos recién escuchando Claudio. El impulso hacia un activo proceso de humanización y democratización tendiente a estimular el afianzamiento individual y comunitario, la propensión al intercambio y a los trasvasamientos culturales. Implica entonces un reconocimiento de la mismidad y de la alteridad, de la tradición y de la continuidad, junto con la ruptura y el cambio. Este enfoque presenta y representa un punto de vista sobre la identidad que se presenta como superadora de planteos discriminatorios y fundamentalistas, es decir, la identidad relacionada como un conjunto de ideales reguladores y directrices que emanan de una intrincada construcción histórica. Desde esta perspectiva, la dinámica identitaria cabe ser asociada con la función utópica, dice Hugo Biagini, en tanto ambas simbolizan aspiraciones para transformar el orden dominante y erigirse en un magno proyecto civilizatorio por su alto grado de universalidad. Dicho en otras palabras, lo que nos dijo Claudio recién. La construcción entonces de un pensamiento latinoamericano donde se recupera, entre otros aspectos, este concepto de identidad, nos llevaría a explorar una serie de textos ensayísticos que conforman un canon ampliamente reconocido de escritores e intelectuales latinoamericanos. Es aquí donde nos preguntamos, también junto a una crítica que ha trabajado estos temas, Mary Louise Pratt, cómo han sido construidos esos cánones, lo que yo recién me refería, y cómo explorar las determinaciones sociales que pesan sobre los procesos de canonización literaria, es decir, quiénes construyen, cómo los construyen esos cánones, es decir, esas series literarias que son las que luego son las que tienen valor, se consagran a los autores. Cómo entonces estos cánones, a su vez, representan estructuras de exclusión
y de estructuras de valor. De esta manera podemos reflexionar mediante la lectura de textos construidos desde ese espacio genérico, es decir, del ensayo y sus diversas variantes, sobre la exclusión de las mujeres cuyas producciones discursivas no fueron reconocidas. Por eso sostiene esta crítica: el ingreso al canon y el poder de canonizar está sujeto a restricciones sociales, pero también pesan sobre otros procesos culturales, como el acceso a la alfabetización, a la escritura institucionalizada y a los circuitos de la cultura impresa. El poder de canonizar está en manos de las instituciones académicas. Las antologías, esos grandes espejos del canon, son, en el caso del ensayo latinoamericano, verdaderos monumentos a la intelectualidad masculina, fundamentalmente, regidas por nombres ampliamente conocidos y muy valiosos. Fundamentalmente me voy a referir entonces al género de ensayo, periódicos, memorias, y allí aparecen nombres muy valiosos, generalmente Bello, Echeverría, para los que conocemos los latinoamericanos, cada uno de distintos países, Sarmiento, Montalvo, González Prada, Hostos, Martí, Rodó, Enrique Sureña, Vasconcelos, Mariate, Alfonso Reyes, Octavio Paz. Y como modo de reconstruir nuestra particular cultura, nuestros proyectos civilizatorios, independentistas, políticos y sociales. Sin embargo, en la construcción de esas historias literarias, escasamente aparecen textos escritos por mujeres. De allí que sea necesario, como lo ha señalado esta crítica que mencioné antes, asumir la categoría de ensayo de género, dice ella, no solamente de identidad, sino de género. Una tradición de escritura que se desarrolló de manera paralela al ensayo de identidad a lo largo de los últimos 180 años, la cual representa una serie de textos, o está representada esta serie, una serie de textos de escritoras, mujeres latinoamericanas, enfocados al estatuto de la política de las mujeres. Por ejemplo, tan conocido La educación científica de la mujer, de 1873, del dominicano Eugenio de Hostos, ¿no?, que en general forma parte del canon de ensayos latinoamericanos. También podemos señalar cómo, entonces, las mujeres, en sus escritos, hablan de problemáticas comunes, y se permite hablar, podemos hablar del establecimiento de redes de intelectuales que establecieron las mujeres, que contribuyó de esta manera, estas redes contribuyeron a la circulación del pensamiento latinoamericano. Un elemento clave es la aceptación de los otros y las otras como interlocutores válidos, y se concreta estas redes a través de las relaciones que ellas mantienen a través de cartas, periódicos, revistas que constantemente se intercambiaban, la alusión y la presentación de libros, de reseñas de libros de autoras, de distintas autoras latinoamericanas, que entre ellas mismas se encargaban en el lenguaje y en las estrategias discursivas empleadas por las mujeres, en tanto estas desenmarcaran una serie de límites que ellas van a constantemente tratar de transgredir y subvertir. Tratamos entonces de hacer visibles a las mujeres, tal como decía Claudio, que actúan en las diversas sociedades latinoamericanas, pero también tratamos de ver las ideas que postulan frente a los cambios producidos por la modernización que se está produciendo en el interior de la empresa, por su participación y además por su calidad académica como intelectual, y proveniendo de un país hermano como Argentina, como el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces quisiera, por favor, reciba este